Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Un saludo y un abrazo para todos y cada uno de los que se conectan en vivo y después lo ven en diferido. Es un gusto estar aquí con ustedes en la noche de este lunes, hoy 18 de mayo del año 2026. Como siempre, reciban nuestro afectuoso saludo. Para nosotros es muy grato estar aquí con ustedes compartiendo la alegría de este pan espiritual. Queremos hoy llegar hasta sus hogares después de una jornada laboral y a la hora del descanso aprovechamos para conectarnos con ustedes y también con nuestro Dios creador. Los invito para que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su guía, su protección y ayuda. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por este día que termina y la noche que llega. Gracias por inspirarnos a utilizar esta herramienta espiritual para nuestro crecimiento y desarrollo. Permite que tu Espíritu Santo siempre nos ilumine. Permite que podamos hoy disfrutar de este alimento espiritual para discernir todo este conocimiento maravilloso que necesitamos para crecer en gracia y conocimiento. Llénanos de sabiduría, danos tu compañía, tu protección y bendición. Concédenos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad. Perdónanos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a saludar a nuestros hermanos y amigos desde Santa Rosa del Sur. Hoy estamos aquí en vivo desde esta hermosa población. Y hoy traemos a colación un tema muy importante ahora que nos aproximamos a la celebración de la Pascua, la celebración de Pentecostés. Hacemos la corrección. La fiesta de Pentecostés que se será el próximo domingo. Próximo domingo es la fiesta de Pentecostés. Y para ello traemos un tema que es apropiado, un tema que viene a colación ahora que nos preparamos dentro de una semana a celebrar este acontecimiento muy especial. Y por ello el tema lleva por título El poder de Dios en acción. La mayoría de las personas no han entendido la misión del poder del Espíritu Santo de Dios y como consecuencia no reconocen su poder para transformar nuestras vidas. En esta temporada, hace aproximadamente unos 2000 años, ocurrió un suceso milagroso y trascendental. Se creó la iglesia del Nuevo Testamento precisamente en la fiesta de Pentecostés. Lo que hizo tan asombroso este acontecimiento se encuentra registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, registra que las circunstancias de ese día fueron verdaderamente extraordinarias. Fue que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él se los había prometido, recibieron el Espíritu de Dios. Vayamos a nuestra primera cita que encontramos en Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y pasamos al versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y pasamos a Juan en el capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26 nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Y ahí mismo en Juan capítulo 16 pasamos al siguiente capítulo, en el versículo 7 al 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Y hay una pregunta muy importante. ¿Qué es este Espíritu Santo que recibieron los seguidores de Cristo en aquel día? ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Qué debemos aprender nosotros de esos extraños sucesos? Para entender dichos acontecimientos, primero debemos entender lo que es y lo que no es el Espíritu Santo. Con ese propósito en mente, vamos a aclarar lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Conceptos de espíritus. En primer lugar, debemos examinar el uso de la palabra espíritu en la Biblia. ¿Qué es espíritu exactamente y qué significa esta palabra para nosotros? En la Biblia hay 4 palabras, 2 en hebreo y 2 en griego, que se traducen como espíritu. De las 4, 2 se usan solo un par de veces. La palabra hebrea, neshama, que significa aliento, y la palabra griega, fantasma, que significa fantasma o aparición. Las otras 2 palabras, ruach, del hebreo, pneuma, del griego, cada una se usa cientos de veces. Y comprender estas palabras es crucial para entender qué es el Espíritu Santo. Ruach significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento, espíritu. Los conceptos de viento, aliento y espíritu estaban interconectados en el pensamiento y lenguajes bíblicos. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra pneuma? Esta palabra primariamente denota viento, relacionado con pneo, respirar, soplar, también aliento, luego de forma especial el espíritu que se asemeja del viento, es invisible, es inmaterial y es poderoso. Y por lo general es traducida como espíritu. En el español moderno encontramos esta raíz griega en palabras como neumonía, que es una infección aguda del sistema respiratorio humano. Neumático, algo impulsado por la presión del aire. Y neumática, que es la ciencia que estudia las propiedades del aire y otros gases. Y todo esto tiene que ver con el aire, la respiración, el viento, la propulsión por aire. ¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo cuando respiramos? El aire entra y sale de nuestro organismo. Con la respiración simplemente se genera una corriente de aire en muy pequeña escala. Pneuma es el equivalente del hebreo roah en Lucas 4:18, donde nuestro Señor Jesucristo lee el pasaje de Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas sustituye pneuma por el hebreo roha en referencia al Espíritu del Señor.
Y estos conceptos son relacionados. En el Nuevo Testamento vemos que persiste la misma conexión entre espíritu, aliento y viento, aunque el idioma griego, a diferencia del hebreo, tiene una palabra diferente para viento, que es anemos, pneuma, y su verbo relacionado, pneo, se traducen como aliento o soplo y viento. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8, nos dice aquí la palabra de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pasamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. En Lucas capítulo 12, versículo 55. Y cuando sopla el viento del sur decís hará calor y lo hace. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y en Hechos capítulo 27, versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Hermanos, Jesucristo mismo hizo evidente esta conexión después de haberles mostrado a sus discípulos las heridas en sus manos y costado, confirmando que había resucitado entre los muertos. Sopló, dice aquí la palabra de Dios, y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el pneuma. Vayamos a Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Esta cita vamos a subrayarla, que es muy importante. Juan capítulo 20, versículo 21, 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Previamente les había dicho que les enviaría otro defensor o consolador, el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Aquí repite la promesa. Además, declara la naturaleza del Espíritu que les enviaría. Sería como un aliento, como un viento, algo que ellos no podrían ver, pero cuyo poder sentirían. Y eso fue precisamente lo que sucedió. La dramática evidencia del Espíritu de Dios en Hechos capítulo 2, leemos acerca del cumplimiento de la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre los seguidores de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, vamos a leer textualmente esta cita bíblica. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Versículo 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de este Espíritu? ¿Qué haría o les daría a quienes lo recibieran? En Hechos capítulo 1 encontramos otra de las apariciones de Cristo a sus seguidores después de que resucitó. Una gran inquietud los consumía. En Hechos capítulo 1 versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los apóstoles estaban reunidos con Cristo y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús procedió
a reorientar su atención a la misión que les encomendaría, y les dijo que no se preocuparan de cuándo sería su regreso. Dice Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. Jesús dijo que sus seguidores recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y en estrecha relación con ese poder estaría la obra de ser sus testigos, comenzando en Jerusalén para luego extenderse a través de Judea y Samaria y finalmente sobre toda la tierra. Cristo dejó claro que el Espíritu Santo tiene que ver con poder. La palabra griega traducida como poder es dunamis, que se traduce como poder, portento, fuerza, milagro, poderío, virtud y poderoso. Es la misma raíz griega de la cual se derivan palabras en español tales como dinámica, dinamoi, dinamita. Todas tienen que ver con poder, tal como la raíz griega. Al escribirles a su compañero Timoteo, el apóstol Pablo describe el espíritu dado a la iglesia en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, su espíritu, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, es decir, de dunamis, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. La Nueva Traducción Viviente señala lo siguiente: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Espíritu de Dios no es un espíritu de temor, no se esconde, no retrocede, no se acobarda de terror, no se avergüenza, al contrario, es un espíritu de poder, de acción, de energía, de dinamismo, que se manifiesta en un profundo amor cristiano y en una mente sana, racional y con dominio propio. El Espíritu de Dios es un espíritu de poder en acción. Ese espíritu les permite a los seguidores de Cristo ser como Él y tener a su disposición el mismo poder que Él tenía. Lucas capítulo 4 versículos 14 y 15 describe ese poder en acción en su ministerio. Versículo 14 de Lucas 4. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Versículo 15, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En Hechos capítulo 10, versículo 38, Pedro resume el ministerio de Cristo, mostrando que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos que el Espíritu Santo y poder en realidad son sinónimos. Este poder sagrado le dio a Cristo la capacidad para realizar sus portentosos milagros de sanidad y buenas obras durante su ministerio físico aquí en la tierra. El Espíritu Santo es la presencia misma del poder de Dios trabajando activamente en sus siervos. El poder del Espíritu no era exclusivo de Jesucristo y los apóstoles. Este poder estaba disponible para todos los miembros de la iglesia y ellos debían usarlo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Leo la Nueva Traducción Viviente. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Luego siguió describiendo lo que este poder del Espíritu Santo les permitiría hacer y llegar a ser. Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15, versículo 14. El apóstol Pablo dijo que este mismo poder le permitió predicar el evangelio de las buenas nuevas. Y más adelante escribió acerca de las cosas que Cristo había realizado en él. Romanos 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Otros versículos como Lucas capítulo 1, versículo 17, dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Lucas capítulo 1, versículo 35. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, se refiere a la conexión entre el Espíritu y el poder. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decimos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Y aquí viene el espíritu de revelación. El espíritu de revelación. El Espíritu de Dios también otorga otras facultades. Vayamos a la 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Versículo 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Aquí el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu de Dios es la fuente de la revelación divina, el poder mediante el cual los seres humanos pueden entender y comprender conceptos y principios espirituales mencionados en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no solo nos ayuda a entender su palabra, sino que también inspiró a los escritores originales de la Biblia. Con respecto a las muchas profecías que están registradas en la Biblia, en las escrituras hebreas,
El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y la comprensión continúa a través del Espíritu. Antes de su muerte, Jesús les dijo a sus discípulos que este proceso continuaría, que el Espíritu de Dios les ayudaría a comprender cosas que nunca antes habían comprendido. Él les dijo que se marcharía, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de Dios hizo exactamente lo que Cristo dijo que haría. Los discípulos crecieron en entendimiento espiritual y con ese entendimiento se escribieron los 4 evangelios. El Espíritu de Dios les recordó las cosas que Jesucristo había dicho y hecho, guiando a los discípulos a comprender más tarde su significado y escribir esas cosas para nosotros hoy en la actualidad. Según los evangelios, es evidente que los discípulos carecían de entendimiento espiritual mientras ocurrían estos acontecimientos. No fue sino hasta muchos años después, luego de que hubieran recibido el Espíritu de Dios y sido convertidos, que comprendieron el significado de las enseñanzas de Cristo y pudieron por escrito ese conocimiento. Así como Dios inspiró a los escritores de las Sagradas Escrituras, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 15 al 17, leemos textualmente lo siguiente. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. También inspiró con su espíritu a los apóstoles en sus escritos y Él os recordará. También tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas hoy en día. Todavía necesitamos que actúe en nuestras mentes y se nos exhorta a leer y a estudiar las Escrituras para conocer las verdades y el camino de vida de Dios. Entonces, a medida que avanzamos en nuestras vidas, el Espíritu de Dios en nosotros nos encamina, nos guía, recordándonos los principios y las leyes de la palabra de Dios que necesitamos para poder tomar las decisiones correctas. Crecer en entendimiento a través del tiempo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo les enseñará a sus discípulos todas las cosas. Ese proceso no fue instantáneo, sino que ocurrió a través de los años. Aprendieron a medida que iban viendo y comprendiendo cosas que jamás habían visto. El Espíritu de Dios les dio un entendimiento que nunca habían tenido. Les dio facultad que Dios les entregaría sobrenaturalmente a través del poder del Espíritu. Ese proceso, hermanos, todavía continúa con nosotros en la conversión cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando nos bautizamos, cuando decidimos seguir este camino transformador. Dios no nos enseña todo a la vez. Empezamos con la leche de la palabra y luego vienen los alimentos sólidos. Cuando la asimilamos, avanzamos cada vez más hacia la comida más sólida. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios,
son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y progresivamente adquirimos mayor comprensión, lo que es posible por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conduce al cambio. El Espíritu de Dios nos transforma. La comprensión espiritual, la revelación y el poder adicional conducen las vidas de los que reciben el Espíritu de Dios a algo crucial, y es el cambio, el poder transformador del Espíritu Santo. El apóstol Pablo describe gráficamente las vidas de aquellos que viven separados del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego el apóstol Pablo contrasta esto con otro modo de vida. Gálatas 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así de sencillo. Gálatas 5, 22, 23. El Espíritu de Dios realmente juega un papel vital en nuestras vidas. Habita dentro de nosotros los cristianos, permitiendo que se produzca una transformación milagrosa, una gran transformación. Pablo habla de esta transformación en Romanos capítulo 8, versículos 5, 9 y el versículo 11, enfatizando nuevamente las dos maneras de vivir. Nos dice aquí el apóstol Pablo: porque los que son de la carne, es decir, los que viven de acuerdo a su naturaleza humana corrupta, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne o ser carnal es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, el Espíritu de Dios hace posible que ocurra el cambio definitivo, que seres humanos carnales y egoístas cambien sus mentes y sus pensamientos mundanos para convertirse en verdaderos hijos de Dios, que finalmente serán transformados a la gloria inmortal en su familia cuando regrese Jesucristo a esta tierra. Quienes hemos recibido el Espíritu de Dios después del arrepentimiento y el bautismo, podemos utilizar su poder en nuestros corazones y en nuestras mentes para generar frutos espirituales. El Espíritu de Dios, que es la esencia de la naturaleza amorosa y perfecta, nos ayuda a producir el fruto de la justicia, siempre y cuando hagamos nuestra parte. Al resucitar de la muerte, Jesucristo se reunió reiteradamente con sus discípulos y les habló acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Nos dice aquí la Biblia: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La gran promesa del Padre se cumplió en el primer Pentecostés del Nuevo Testamento, ocurrido en el año 31 después de Cristo, cuando 120 discípulos estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Este día, hermanos, este día en el cual se habían reunido los discípulos y cuando tuvieron lugar estos sucesos tan extraordinarios, no era un día cualquiera. Por el contrario, se celebraba la fiesta de las semanas, uno de los 7 días de fiesta ordenados por Dios en la Biblia, en Éxodo capítulo 34, versículo 22, y en Levíticos 23, desde los versículos 4 al 44. Además, como explica el pasaje, los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, y estas no eran misteriosas jeringosas como algunos suponen, sino idiomas genuinos y bien conocidos. Y este asombroso milagro benefició especialmente a las personas que habían viajado desde otros países para observar aquel día santo y que solo hablaban sus lenguas nativas. Estos visitantes estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos capítulo 2, versículos 7 al 8. Inmediatamente después de esto, el apóstol Pedro dio una poderosa disertación sobre la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su inspirada predicación llegó al corazón de muchos en la multitud que estaba reunida allí, lo que significa que sintieron una profunda y dolorosa emoción y como resultado se preguntaron: ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículos 36-37. El apóstol Pedro respondió audazmente diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Durante ese emocionante periodo y en las semanas y meses siguientes, los apóstoles dieron un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, relatada en Hechos capítulo 4, versículo 33. El don del Espíritu Santo demostró ser una fuerza enormemente energética, la esencia y la manifestación misma de la naturaleza divina, justa y amorosa de Dios. Y hoy en día, los que hemos recibido el Espíritu de Dios después de nuestro arrepentimiento y bautismo, utilizamos su poder en nuestros corazones y en nuestras mentes para generar el fruto espiritual positivo y vibrante de la justicia. El Espíritu Santo pone a disposición de cada uno de nosotros esa capacidad de desarrollar un carácter santo, justo y recto, al tiempo que nos ayuda a llevar a cabo la crucial labor de la iglesia en la predicación del evangelio y la preparación de un pueblo. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, ¿qué sucede con las personas que Dios está llamando en este momento y que están conscientes de su necesidad de arrepentirse, de ser bautizados y de recibir el Espíritu Santo?
pero que aún no han dado esos importantes pasos. Si usted se encuentra entre esas personas, habrá llegado el momento de actuar para beneficiarse del gran don divino de Dios que puede transformar maravillosamente su vida. Más aún, ¿qué pasa con aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios? ¿Estamos haciendo nuestra parte para emplear plenamente su poder cada día? ¿O nos hemos vuelto complacientes y distraídos al punto que ya no damos mucho o ningún fruto espiritual? Las Escrituras revelan que tener el Espíritu Santo no es suficiente. El apóstol Pablo se enfrentó a esta situación de falta de frutos en la congregación de Corinto, donde los miembros bautizados se comportaban según los criterios meramente humanos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. En lugar de usar la energía del Espíritu de Dios para crecer y fortalecerse espiritualmente y servir desinteresadamente a los demás, estaban produciendo obras de la carne, obra de contienda, de envidia, de división. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3, y Pablo tuvo que amonestarlos por descuidar sus obligaciones divinas, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Así que se nos pide que avivamos el don del Espíritu Santo de Dios. Lo que ocurrió en Corinto debería servirnos a nosotros como una clara señal de que no somos inmunes a sumirnos en una condición adversa similar. Si no tenemos cuidado, hermanos, los problemas y las distracciones que surgen en nuestras vidas tienen el potencial de impulsarnos hacia la negligencia espiritual. En Romanos capítulo 8, versículo 13, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. El apóstol Pablo ofreció una guía crucial sobre esto a un joven ministro llamado Timoteo, animándole a avivar el fuego del don de Dios. Segunda de Timoteo 1:6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Nos corresponde a nosotros tomar a pecho este importantísimo consejo del apóstol Pablo. De hecho, debemos seguir celosamente la guía del Espíritu Santo para generar resultados que agraden a Dios. Judas 20:21. Pero ustedes, queridos hermanos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, podríamos, al observar la fiesta de Pentecostés el próximo domingo, emplearlo como un trampolín dinámico o un incentivo para avivar más eficazmente su enorme fuerza en nuestras vidas. Tenemos una semana para autoexaminarnos, y para quienes están conscientes de sus necesidades espirituales, podría ser la fiesta de Pentecostés el punto de inflexión fundamental para llevar el llamado del Padre Celestial al siguiente nivel, es decir, al arrepentimiento, al bautismo y al recibimiento del don de su Espíritu. Las Escrituras revelan claramente que cuando estamos llenos de la justicia que proviene de Dios, no hay lugar para el fruto indeseable y negativo de nuestra naturaleza humana. Gálatas 5:19 al 22. Por lo tanto, empleemos plenamente el poder del Espíritu Santo
para poder crecer y fortalecernos más espiritualmente, servir desinteresadamente a los demás y honrar profundamente a nuestro gran y amoroso Creador eterno. A medida que se acerca la fiesta de Pentecostés, meditemos sobre la importancia de este aspecto del plan de Dios y reflexionemos sobre la obra del Espíritu en nuestras vidas. El registro de la historia humana ha estado colmado de hitos, de sucesos cruciales. Los sucesos cruciales son momentos en los que cambió el curso de la historia de la humanidad y esta ya no volvería a ser la misma. Acontecimientos como la invención del motor a vapor, el asesinato del archiduque Fernando, la invención de la imprenta, etcétera, cambiarían la historia de la humanidad de manera extraordinaria y medible, llevándola por un sendero muy diferente del que hubiese tomado si estos nunca hubiesen tenido lugar. Podemos estudiar el registro histórico y ver muchas instancias en las cuales la humanidad llegó a una bifurcación en el cambio que fueron drásticamente de dirección y a veces para mejor y otras para peor. Y uno de esos acontecimientos históricos no recibe mucha prensa, pero verdaderamente representa uno de los momentos decisivos más importantes de la historia, porque a partir de él nada volvería a ser lo mismo. La entrega del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el año 31 después de Cristo. Cuando Cristo habló con sus discípulos en la víspera de su crucifixión, les dijo que tenían que irse, capítulos 14, 15, 16, 17 de Juan, y que el Padre enviaría un consolador, el Espíritu Santo, la esencia misma de Dios. Les dijo que él y su Padre morarían en ellos, describiendo el drástico cambio que experimentarían aquellos que se convirtieran en hijos de Dios. Los sucesos se llevaron a cabo tal como Cristo había dicho. Fue traicionado, fue crucificado y resucitado, y luego apareció frente a sus discípulos durante las semanas que precedieron al día de Pentecostés. En su aparición final frente a ellos les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Lucas 24:49. En Hechos 10 podemos leer el relato de cómo Dios envió el Espíritu Santo a quienes estaban reunidos en Jerusalén precisamente el día de Pentecostés en el año 31 después de Cristo. Nos dice que el Espíritu de Dios descendió como el sonido de un gran viento, como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de los presentes. Aquellos que recibieron ese Espíritu adquirieron la habilidad de hablar en los idiomas de otras personas y entender entre sí sin importar su nacionalidad. Algunos se burlaron, pero otros comprendieron lo que estaba pasando. En su famoso sermón, el apóstol Pedro relacionó este evento con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad que fue profetizado en Joel capítulo 2 y valientemente declaró que si los presentes se arrepentían y se bautizaban, también recibirían el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios ya no moraría en su pueblo, sino en su pueblo. Por primera vez en la historia del hombre, la humanidad entera, sin importar su nacionalidad, tendría el acceso a la mente de Dios y al entendimiento de las cosas espirituales. Sin el don del Espíritu Santo de Dios, no podríamos comprender plenamente su plan maravilloso para nosotros, ni comprenderle el sentido a nuestro rol dentro de él. No podríamos superar nuestros pecados, ni tampoco crecer en amor por nuestro prójimo. El espíritu del hombre no es capaz de llevar a cabo estas cosas. El Espíritu de Dios es necesario para que podamos lograrlo. Y debido a que hemos creído, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado y recibido su Espíritu, tenemos una increíble oportunidad de convertirnos en las primicias de Dios y de ser parte de la primera resurrección cuando junto a Jesucristo, sirviendo a la humanidad en el milenio como parte del reino de Dios. Estas cosas no se consiguen por voluntad propia, son un obsequio de Dios y representan una oportunidad que Él otorga a quienes ama.
Es la herencia que Él ofrece a sus hijos que han permitido que el Espíritu Santo que mora en ellos los guíe. La entrega del Espíritu Santo en el día de Pentecostés representa uno de los momentos más cruciales en la historia de la humanidad. En ese día, el curso de la humanidad cambió para siempre. Dios le ofreció a la humanidad la oportunidad de ser parte de su familia. Le ofreció una oportunidad de superar su naturaleza humana y con el tiempo llegar a ser más como Él. Ese nivel de cambio dentro de nosotros es imposible sin el poder transformador del Espíritu de Dios que opera en nuestras vidas, cambiándonos en lo más profundo de nuestro ser a medida que nos entregamos a Él. Nos estamos entregando a Él. Vemos el fruto de ese Espíritu en nuestras vidas. A medida que el día de Pentecostés se acerca, el próximo domingo, meditemos en la importancia de este aspecto del plan de Dios y reflexionemos respecto a la obra de su Espíritu en nuestras vidas. La paz, hermanos, es el elemento esencial que se necesita para crear un vínculo espiritual con nuestro Dios. Para esta fecha de la fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés, está a la vuelta de la esquina, es el próximo domingo. Se nos ha ordenado que cada año estudiemos, contemos y observemos esta fiesta por una poderosa razón. Este día encierra un profundo significado personal para usted y para mí, y esperamos que dediquemos algo de tiempo para meditar sobre aquel día en la que la iglesia espiritual de Dios fue fundada por medio de un milagro sobrenatural, un milagro tan increíble que supera la capacidad de expresión humana para describirlo con palabras. El Espíritu Santo prometido fue derramado generosamente y con gran poder sobre la asamblea de los discípulos de Cristo. Indudablemente, este fue un día glorioso y único en la historia humana. Justo antes de que ocurriera dicho milagro, los discípulos estaban todos unánimes, juntos, según leemos en Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Qué significa esto? ¿Es acaso esta frase un simple cliché o una expresión optimista? Permítame compartir mis pensamientos y reflexionar acerca de este día y lo que verdaderamente significa el estar unánimes. Lo que quiero decirles se basa en la ferviente oración de Jesús respecto a sus seguidores poco antes de ser torturado y crucificado. En dicho pasaje, Cristo en la realidad, está orando por nosotros en la actualidad. Dice Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así, hermanos, vemos que Jesucristo tenía un intenso deseo de que sus seguidores se unieran y se mantuvieran unidos dentro de ese propósito como en acción, así como lo hemos estado analizando. El apóstol Pablo arrojó más luz sobre este deseo cuando escribió acerca de la Pascua en Primera de Corintios capítulo 10 versículos 16-17. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión, del griego koinonia, profundo compañerismo de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Quiero animar a nuestros hermanos a meditar en la declaración de la visión de la Iglesia de Dios unida, que está tomada directamente de lo que se conoce como el capítulo de la unidad, en Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad, hermanos, representa el resultado de tener una visión y un propósito compartidos, un propósito por el cual todos trabajamos activamente. Y para alcanzarlo debemos estar en armonía con la oración de Jesús en Juan 17. Juan en el capítulo 17, y diligentemente como individuos esforzarnos por apoyar y lograr ese propósito colectivo como un cuerpo, todos unánimes, como dice la Biblia, todos unánimes, esforzándonos por apoyar y lograr ese propósito colectivo como un cuerpo. Analicemos también la forma en la que el apóstol Pablo introduce este tema. Él nos exhorta urgentemente a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1, por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Cómo podemos hacer tal cosa? Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Y este es el principal llamado a la acción que nos hace el apóstol Pablo. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Y por qué escribe esto el apóstol Pablo? Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una esperanza gloriosa para el futuro, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Y esto, hermanos, refleja claramente la esencia de la oración de Cristo por todos nosotros. La paz no es únicamente la ausencia del conflicto, es trabajar por nuestro gran propósito y apoyarlo como una asamblea espiritual predicando el poderoso evangelio del reino de Dios y preparándonos para entrar en él como verdaderos hijos de Dios, exigiendo esfuerzo, disciplina y dedicación por parte de todos y cada uno de nosotros. Cuando así procedemos, cuando entendamos bien, dispuestos y motivados, podemos tener paz y unidad. La paz es el elemento esencial que se necesita para crear un vínculo espiritual dentro de la iglesia. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, versículo 9. Tenemos que estar dispuestos a procurar la paz en lugar de una guerra en nuestras vidas cristianas. Y desde luego, la búsqueda de la paz representa un desafío mucho más difícil, porque es más fácil destruir que edificar, pero vale la pena el esfuerzo. Con la ayuda de Dios podemos superar los instintos más bajos de nuestra naturaleza humana. Podemos eliminar la ira, la envidia, el orgullo, estados espirituales que nos hacen decir cosas que lastiman y ofenden. Y esta condición de unidad, de unanimidad, es algo que no debemos dar por sentado. Esta importantísima condición espiritual debe ser cultivada, hermanos, debe ser cultivada, desarrollada y mantenida de manera continua y vigorosa. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los de Filipenses, completad mi gozo, ¿cómo esperaba él que se lograra tal cosa? El apóstol le explica en detalle, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo podemos llegar a este punto? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y hermanos, ¿cuál debe ser nuestro enfoque principal? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Es fácil escribir y leer estos preceptos, pero hacerlo realidad requiere de un esfuerzo y de una dedicación. La congregación griega en Corinto tenía algunos problemas. ¿Cómo aconsejó Pablo a los hermanos para que los resolvieran? Con la misma autoridad de Cristo les ordenó lo siguiente en 1 Corintios 1:10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ya para terminar, hermanos, ahora que nos acercamos a esta fiesta de Pentecostés el próximo domingo, redediquémonos a nuestro maravilloso propósito del llamado de Dios en nuestras vidas. Hagamos todos nuestra parte para ser un solo cuerpo verdaderamente unificado, una iglesia unida, compuesta por aquellos que Dios está llamando y que se están preparando para estar en el reino de Dios. Y oramos para que todos nosotros tengamos un maravilloso, satisfactorio, triunfante y enriquecedor día de Pentecostés el próximo domingo, en el cual recordamos el establecimiento de la ley real de Dios, la promesa del Espíritu Santo y el resultado de estar todos unánimemente unidos, unánimes juntos, que representa la verdadera unidad de la Iglesia de Dios unida. Gracia y paz a todos ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De esta manera concluimos, hermanos, este interesante estudio bíblico de esta noche, el cual lleva como título El poder de Dios en acción. Ahora que estamos a las puertas de la celebración de la fiesta de Pentecostés el próximo domingo 24 del mes de mayo. Muy bien, y la invitación para mañana, Dios mediante, estará Oscar Darío Sierra desde Santa Rosa del Sur. Yo me estaré desplazando hacia Minamochila en el día de mañana martes, y volveremos la otra semana, el próximo lunes, desde Minamochila. A todos les agradecemos el acompañarnos. Un abrazo y un saludo para quienes se han conectado esta noche. Como siempre, queremos extenderle un saludo y un abrazo de manera muy especial a Magdalena Vivas, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo también para quienes se conectan desde Chile. Un abrazo y un saludo para Tomás Rodríguez Cerda, para Marcos Medina, Carol Neira, para Marielcia allá en Perú. Igualmente el saludo para Blanca Santos, para Lourdes Márquez, Yolanda Rosales, Ana Abril, Mara Martínez, Arturo Juárez, allá en Argentina. Un saludo también para Samuel Ortega, Jacobo Falagán, allá en España. Y para todos los que se conectan periódicamente a través de este canal de YouTube, a ustedes mil gracias por acompañarnos. Ustedes son el sustento y hacen posible que hagamos los preparativos de un buen estudio bíblico con todos los ingredientes espirituales y con el buen sabor y la sazón para poder disfrutar de este alimento espiritual, para crecer en gracia y conocimiento y llenarnos de la sabiduría de lo alto. Gracias por acompañarnos, deseándoles una feliz noche a todos, que Dios nos proteja, nos bendiga y que podamos disfrutar de un sueño reparador y mañana empezar el día y encomendándonos al Dios Todopoderoso. A todos una feliz noche, que Dios nos proteja y nos bendiga. Hasta pronto.